Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con esta carta a los Efesios, ahora con el último capítulo, capítulo 6, que vamos a estar estudiando y de esta forma culminar con esta carta. Vamos a estar leyendo, como siempre, varias versiones para ir apreciando lo que cada una de ellas plasma y de esta forma poder conocer mucho mejor lo que se expresa dentro de la Biblia y en este caso en las diferentes versiones algunas palabras que pudieran estar o no en unas Biblias o en caso tal diferentes expresiones que incluso unas son contrarias a otras. En este capítulo 6 comienza tratando el tema familiar, en este caso sobre los padres. Y el capítulo 6.1, 6 verso 1, comienza diciendo de la siguiente forma, y vamos a estar leyendo primero la Biblia al día, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otras Biblias, como la Jerusalén 1970, 2001, la Junemar, también dice de la siguiente forma. La Biblia en lenguaje sencillo dice: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. En la Biblia que tenemos por acá, la Santa Biblia de Martín Nieto, dice: hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es de justicia. Nácar Colunga dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La Reina Valera, que es una muy popular, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La Kadosh dice: niños, lo que deben hacer en unión con el Adón es obedecer a sus padres, pues eso es justo. La versión moderna habla de: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es propio. Tenemos otras por acá. La Biblia latinoamericana dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honrar a tu padre y a tu madre. También tenemos la textual, la tercera edición, la segunda y la primera, dicen de la misma forma. Dicen: hijos, obedecen el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. El Código Real dice: hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Otras versiones, como la CST, dice: hijos, honrad al Señor, obedeciendo a vuestros padres. La CST lo plantea diferente, porque todos hablan de que los hijos obedezcan a sus padres, que honren a sus padres. Pero aquí dice: hijos, honren al Señor, obedeciendo a vuestros padres. O sea, la obediencia a los padres es una forma de honrar al Eterno. Es una forma de honrar al Eterno. Y las demás Biblias dicen muy parecido a la que hemos leído previamente. La Peshitá dice: hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo. Es lo que dicen la mayoría, dicen casi toda de la misma forma en relación a la obediencia a los padres. Siguiendo el orden de responsabilidades dentro de la familia, vemos en este capítulo que Pablo dirige algunas palabras a los hijos y también a los padres con respecto a la relación mutua entre ambos. Esta relación entre hijos y padres, y de padres a hijos, son naturales, son espontáneas, pero en el ámbito espiritual dependen de y reflejan una relación personal con el Eterno en ambos casos. O sea, la relación de los hijos hacia los padres de alguna forma revela la relación que se tiene también hacia el Eterno. Muchas personas piensan
que la obediencia a los padres pudiera estar sujeta a la acción de los padres. No es así. La obediencia a los padres es un principio, y de hecho leíamos en una Biblia previamente que dice que obedecer a los padres es una forma de honrar al Señor. Entonces, si es una manera de honrar al Señor, entonces, ¿cómo podemos honrarlo de la mejor manera teniendo una relación con nuestros padres ajustada a ciertos principios que la rigen? Estos principios que son importantes, y de allí el hecho de que los hijos honran al Eterno obedeciendo a los padres, es importante porque también puede establecer los parámetros de cómo honrar al Eterno. El deber incuestionable de los hijos es obedecer a sus padres, porque así es como lo hemos leído en diferentes versiones. Además de ser algo propio por autoridad, algo que está dentro de fundamentos que son claros dentro de la sociedad, sin embargo, la forma de obedecer o la obediencia en sí mismo muchas veces no se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo? Considero que hay dos cosas que están afectando este principio. Primero, los hijos muchas veces ven a los padres sin lo que ellos representan, sin la investidura de padre. Entonces llega un momento en que ven a los padres y tratan a los padres como cualquier otra persona, con mucha familiaridad, mucha empatía, mucha confianza. Y hay una línea que es la línea del respeto que no se puede pasar. Muchos pensarán que no se ve que fuera un irrespeto, pero por el hecho de que alguien no lo considere irrespetuoso no significa que no se esté irrespetando. Puede ser que el padre tenga un concepto de respeto que no es el más correcto y por eso ve ese tipo de situaciones de esa forma. Pero el objetivo es que el padre establezca los parámetros y a pesar de la confianza y una serie de elementos que deben existir para establecer una convivencia sana, el respeto no se puede violentar. Porque de igual forma es en la relación de parejas y en toda relación que nosotros llegamos a tener con otros, incluso con nosotros mismos. Mucha gente se irrespeta a sí mismo, incluso incurre en la Shon Hara contra sí mismo al describirse de forma incorrecta, viendo más sus cualidades negativas que todo lo que la persona puede representar. Entonces eso causa muchísimo daño. Entonces, como a veces los hijos comparten con otras personas, como es costumbre, y es parte de la dinámica de este mundo, puede ser que esté viendo la forma como otros tratan a sus padres y copian estos modelos. Siempre hay personas que son como más fuertes y otros más débiles y pueden ser más fácil al momento de influenciar o alienar. Entonces, cuando vemos personas que son débiles, lo que están viendo lo están absorbiendo y lo llevan a su estilo de vida y de allí su actitud o su conducta que refleja lo que otro ha implantado consciente o inconscientemente. No solamente esto, sino que hay padres que piensan que ser buen padre es que los hijos los puedan ver a ellos como amigos. No, mi hijo es mi amigo, yo soy su amigo. Y a veces lo dicen con un título como de jactancia, con un tono de satisfacción. Y los rabinos enseñan que eso es el peor concepto que pueda haber. Un padre no es el amigo de su hijo, es su padre. Y que lo trate con familiaridad, con confianza, es importante, pero jamás como un amigo. Porque no se puede perder de vista lo que el padre representa como autoridad. Muchas personas creen que el ser un amigo de sus hijos es una gran ventaja,
porque piensan que de esa forma puede haber mayor comunicación y una serie de elementos, pero que eso puede existir sin ver al hijo como un amigo. Cuando un padre desarrolla una relación correcta, apropiada con sus hijos, pero dentro del respeto, puede haber la confianza, puede haber cordialidad, puede haber una comunicación fluida, pueden tratar cualquier tema sin temor a el miedo porque el padre pudiera tomar represalias. El padre evidentemente debe reflejar empatía y otra serie de cualidades que hagan que el ambiente sea menos para que el hijo pueda hablar sin tener que estar como estableciendo filtros para saber qué tipo de conversación o no puedo tener con mis padres. De allí que el hecho de no tener una buena comunicación o no exista la confianza o esté deformada la visión que debe existir entre padres e hijos, por eso es que muchas veces lo que le sucede a un hijo lo sabe todo el mundo menos los padres. Y es allí donde vemos nosotros un problema, porque es un gran vacío que existe producto de la carencia de la figura de un padre dentro del hogar. Y cuando digo padres estoy hablando de ambos, tanto del papá como de la mamá. Y juntos deben trabajar en procura de establecer relaciones sanas. Es evidente que los hijos pueden identificarse más con uno o con otro y de esta manera puedan como que hablar con más confianza con su papá o puedan tener más confianza para hablar con su mamá, siempre y cuando no sientan mayor confianza con uno de los dos, tomando en consideración lo permisivo que pueden ser algunos. Porque a veces el hijo, como su papá es el permisivo, entonces habla más con el papá porque acepta cualquier cosa, porque tolera todo lo que se establezca y de esta manera no solamente crea ese irrespeto, sino que no establece límites que deben existir dentro de la conducta del hijo. Entonces, para que el hijo no pierda la confianza, no le establecen esos límites y de esta manera está permitiendo que su hijo camine por una senda que es incorrecta. Y es allí donde empezamos a tener problemas. Así que a pesar de que la relación de padres e hijos y viceversa es algo natural, es algo espontáneo, sin embargo, vemos nosotros en la Torá que se expresan principios que deben regir y demuestran las bases sobre las cuales se debe construir esta relación. Es natural esperar la obediencia de los hijos porque es correcto en cualquier sociedad que estos obedezcan a sus padres. Este principio forma parte de los fundamentos del Eterno establecidos en la Torá e incluso los vemos dentro de lo que llaman los 10 mandamientos en Éxodo 20. También aparece en Devarim o Deuteronomio capítulo 5. Así que el apóstol Pablo, añadiendo al comentario sobre la obediencia, la honra a los padres, él añade o de alguna manera refleja el hecho de que esta obediencia a los padres, dicen que es algo justo el obedecer a los padres. Y saca a relucir lo que establece la Torá en cuanto a que es un mandamiento con promesa. Muchos pudieran pensar que los beneficiados serían los padres al recibir la obediencia, la honra de sus hijos. Sin embargo, no es así. Quienes son beneficiados son aquellos que están cumpliendo con el mandamiento, no el que recibe la acción del mandamiento, sino el que obedece o el que actúa conforme al mandamiento. Así que vemos nosotros incluso que en Lucas capítulo 2, hablando de Yehoshua, la forma de ir creciendo es que dice que Yehoshua era alguien sumiso a sus padres, obedecía a sus padres. Y de esta forma, la obediencia filial contribuye a un ambiente en el hogar
que promueve al bienestar de la familia y prolonga la vida. Cuando hablan de que es un mandamiento con promesa de vida, no está hablando solamente a vida en este mundo, sino que está hablando en relación al mundo venidero. El que honra a sus padres, como es un mandamiento que está dentro de los primeros 5 que rigen lo que es el pecado, una persona pudiera accionar de la misma forma en su relación con el Eterno, y eso le favorece mucho. Así como una persona puede desarrollar esa relación, esa conexión espiritual con el Eterno, lo va a hacer con su padre, que pudiera ser ese modelo. Sabemos que para algunas personas pudiera ser difícil porque no tuvieron esa figura paternal o esa figura maternal, o nacieron en un hogar disfuncional o en un hogar que no eran de sus padres, porque quienes los criaron fueron sus abuelos. Y la perspectiva de un abuelo no es la misma perspectiva de un padre. Más allá de que traten de hacerlo lo mejor posible, no se ve en la práctica que sea así. La obediencia trae bendición, porque la obediencia es la forma en la cual tú te conectas con el ámbito espiritual y los principios que rigen no solamente lo celestial o esa dimensión, sino también que se evidencia en lo terrenal. O sea, lo que activamos en el plano espiritual se viene a reflejar o lo vemos en el plano terrenal. El verso 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a ver cómo dice en otras versiones. Dice, para ver, la Biblia Castellán dice, al igual que la Jerusalén de diferentes años, dice: honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa. La del lenguaje sencillo dice: el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. El Anacar Colunga dice: honra a tu padre y a tu madre, como dice el primer mandamiento, seguido de promesa. La Reina Valera 1960 ya la leímos. La Kadosh dice: honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que conlleva una promesa. La versión moderna y otras más dicen de la siguiente forma. Vamos a buscar una que de pronto diga algo diferente. La textual también, Brit Hadashah. Casi todas dicen de la misma manera. Incluso el Código Real también dice así. La CST dice: precisamente el primer mandamiento que lleva consigo una promesa es honra a tu padre y a tu madre. Casi todos dicen de la misma forma, como lo hemos leído. Ahora, el verso 3 dice de la siguiente forma. El verso 3 dice, en la Reina Valera 1960, dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que dice la Reina Valera. Veamos otra Biblia. Dice la Biblia al día: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Otras Biblias, como la Jerusalén, dice: para que seas feliz y se prolongue tu vida en la tierra. La Biblia del lenguaje sencillo dice: así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Miren que todas las versiones apuntan a años o a vida en la tierra. Todas las que estoy viendo, incluso la Kadosh también dice: y vivas una larga vida en la tierra. Todas hablan sobre la vida en la tierra. No hay una hasta los momentos de las que estoy revisando que diga algo diferente a que la promesa se cumple o se disfruta con vida en la tierra. Y cuando vemos nosotros el principio que rige esto, eso es
parte de la bendición. Y lo explico. Cuando la persona honra a sus padres terrenales y está cumpliendo con los primeros mandamientos, que son los que delimitan el accionar en contra del pecado. Entonces, si una persona está honrando a su padre y a su madre, está cumpliendo un mandamiento que está ligado directamente con el Eterno, Los 5 mandamientos posteriores están dentro de la categoría de los mishpatim, que son los que rigen la relación entre el hombre y el prójimo. Muchos pueden preguntar si es una relación entre seres humanos, ¿por qué no está dentro de los mishpatim? Y es porque el Eterno establece como principio que la forma de poder activar una verdad en lo espiritual es que tú tengas revelación de cómo se manifiesta lo espiritual en lo terrenal. O sea, la manera que nosotros interpretemos lo terrenal como algo que nos muestra o nos revela lo espiritual, podremos hacer uso de ello. Entonces, si yo estoy consciente de que la honra a mi padre me ayuda también en la honra al Creador y así la voy desarrollando, esas dos formas de relacionarme en lo terrenal con mi Padre, en lo celestial con el Eterno, es lo que me garantiza a mí ese acercamiento que me permite un nivel de santidad para ser parte del mundo venidero. Entonces, el principio es que nos lleva a tener larga vida en el mundo venidero, que es una expresión, porque recordemos que en el Olam Habá tenemos vida eterna. Ahora, ¿a qué se refiere sobre larga vida en la tierra cuando está delimitado los años de vida para los seres humanos dentro de la misma? Que por mucho que la persona pueda cuidarse y todo esto, 100 años, estamos hablando de bastante. Sabemos que hay casos de personas que han llegado a 100, incluso hay unos que han durado unos añitos más. Pero no es normal ver a alguien de más de 110 años en su vigor, en su fuerza y viviendo como si tuviera 20. No lo vemos. Sin embargo, sí hay casos, pero son casos excepcionales. Entonces, si es así, que en este plano terrenal la vida está establecida en tiempo, entonces, ¿cómo es posible que la promesa sea larga vida sobre la tierra cuando sabemos que no va a ser larga? Ahora, ¿qué es lo que nos enseñan? Que cuando se habla de larga vida, está hablando del bienestar, de la bendición, de lo que nosotros recibimos en la vida. O sea, cuando yo honro a mi Padre, cuando yo estoy honrando al Eterno, voy a disfrutar de larga bendición, de largo bienestar, de larga prosperidad en este plano terrenal que me va a guiar o me conduce al espiritual. Entonces, dependiendo cómo yo accione o active estos principios en lo terrenal, yo lo voy a poder disfrutar en lo espiritual, porque lo que estoy haciendo es tomando principios espirituales que los vivo en lo terrenal, pero los beneficios los vivo también en el plano celestial, que en este caso sería el mundo venidero y que previo a ello es el reino. Ahora, ¿cómo podemos, leyendo el verso 2 y el verso 3, honrar a nuestros padres, que nos dice que es el primer mandamiento con promesa? Yo no puedo honrar lo que no respeto y yo no puedo respetar lo que no valoro. La única forma de honrar a mi padre es porque yo los respete. Y la única forma que yo los respete es porque los valoro. Cuando algo tiene mucho valor, tú lo vas a respetar. Y ese respeto te lleva a la honra. Este valor, que es la palabra erech, es un concepto que está relacionado con la cualidad, con la virtud, como la importancia que posee. Si yo lo valoro, como tiene mucha importancia, yo lo respeto
y de esta forma lo voy a honrar. Los valores son los que pueden dar verdadero sentido al hombre. Porque de alguna manera jerarquiza lo que se ve, lo que se aprecia. El valor principal que enseñan los rabinos es el compromiso a la ética y hacer de forma correcta uso del libre albedrío. Entonces, si mi compromiso a la ética, si hacer uso del libre albedrío de forma correcta es un valor, entonces la manera como yo voy a decidir actuar frente a mis padres o en mi relación con mis padres y con el Eterno será la mejor, por el nivel de respeto y por el nivel de honra que yo le voy a dar, basado en este valor que la Torah enseña. Este valor tiene vinculación con sí mismo y con otros, por ello está basado en una relación horizontal, por la igualdad. De allí la importancia y lo que dará valor el reconocer que somos hechos a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, cuando yo veo a mi padre y de allí me veo a mí mismo, o sea, yo me veo como alguien hecho a imagen y semejanza del Eterno. Ya para mí es una gran bendición cuando tengo conciencia de lo que eso representa. Y cuando yo veo que mis padres son los instrumentos para traerme al mundo, que son los instrumentos que utilizó el Eterno para darme vida, para mí eso es valioso y por lo tanto yo los puedo honrar. En relación al Eterno, la honra es vista como abad y también la palabra kabod. La palabra abad que rige la honra al Eterno es en cuanto al servicio. Pero la palabra kabod en relación al Eterno es por la posición que representa para mí el Eterno. O sea, dependiendo de la posición que yo tenga o que yo coloque al Eterno en mi vida, será el nivel de kabod, será el nivel de honra que yo le dé. De la misma forma hacia los padres. Ese kabod, aunque para los padres mucho colocan la diferencia y aunque utilizan las mismas letras, en fonética es kabed, es la manera como yo puedo estimar, valorar, distinguir a mi padre. Entonces, yo veo al Eterno, yo me veo a imagen y semejanza del Eterno, yo veo que mis padres son los instrumentos que me dieron vida, cuánto significa para mí, cuánto representa esa vida que conforme al Eterno es perfecta en su concepción original. Entonces, cuando yo veo a mis padres como herramientas o como instrumentos del Eterno para esto, entonces yo los valoro. Y esa valorización que yo le doy es la que hace que yo coloque a mis padres en una posición en la cual yo los voy a honrar. La honra es la forma como yo los voy a establecer, el nivel que yo les doy. O sea, si yo los honro, los tengo muy en alto. Si yo los voy a deshonrar, yo los tengo por el piso. ¿Por qué los voy a deshonrar? Porque para mí no tienen valor. Como no los valorizo, yo los puedo deshonrar, yo los puedo menospreciar. En Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante, Malaquías 1, 6 en adelante dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Eterno de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. O sea, el menosprecio del hombre, del nombre del Eterno, de parte de los sacerdotes, es porque no había ni temor ni honra. Entonces, el principio de la honra está basado en aquello que nosotros damos, en aquello que nosotros ofrecemos al Eterno, porque tenemos conciencia de lo que hemos recibido de su parte.
El principio de honra hacia mis padres está basado en lo que yo reconozco que he recibido de parte de ellos y de allí la gratitud. O sea, ¿qué hay dentro de ti para que tú veas a tus padres como seres que no son perfectos, pero que fueron el instrumento para darnos vida? Y que esa vida que nos dieron es valiosa en sí mismo. Entonces, cuando yo los veo a ellos como esos instrumentos, cuando yo los veo a ellos como lo que ellos son, entonces yo los aprecio, yo los estimo. Y entonces el principio de la honra, yo lo voy a poder manifestar, yo lo voy a poder expresar, porque es lo que yo le ofrezco. Y eso que yo ofrezco no solamente sale por revelación de nuestro hombre interior, sino también sale de nuestra alma. Entonces, ¿qué puedo ofrecer yo a mis padres si parto de la gratitud por el hecho de darme la vida? Les doy cualquier cosa. Cualquier cosa que yo vea importante, relevante para ellos, lo voy a hacer. Por ejemplo, hay casos donde nosotros vemos de personas que cuando sus padres estaban vivos, no estuvieron atentos a sus padres. No estuvieron pendientes, que les falta, en que los ayudo, que tienen, en qué puedo aportar, qué le puedo dar que les guste, qué es lo que los llena de alegría, una serie de cosas. E incluso pudieran tener hasta preferencias hacia uno o hacia otro. Yo trato mejor a mi papá que a mi mamá, o trato mejor a mi mamá que a mi papá. Eso sucede. Lo curioso es que cuando el Eterno retira el aliento de vida, estas personas se echan a morir. Se echan a morir. Entonces a llorar el vacío que ya no está. La pregunta es, ¿y acaso no estaba previo al hecho de retirar el aliento de vida? O sea, ya dejó de existir para ti antes de que el Eterno le dijera hasta aquí llega. Porque si tú no estabas atentos a ellos, si no estuviste pendientes de ellos, si no los honraste, si no los atendiste, entonces ya tu actitud es de menosprecio. Es como si los estuvieras no matando, pero sí dándolos por muertos. Entonces, que ahora físicamente estés consciente que ya no están, no cambia. Porque ya la actitud que era la que se tenía hacia ellos revela cuál era el concepto que se tenía hacia ellos. Y miren, los padres pueden ser gente imperfecta, pueden ser personas que tengan defectos, pueden ser personas que no actúan como nosotros esperamos, a lo mejor no son el modelo, pero estamos aquí por ellos. Estamos aquí porque el Eterno los utilizó. Y si los utilizó a ellos fue por algo. Entonces, ¿cómo no agradecer el hecho de tener vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale mi vida para yo agradecerles a ellos y de esta manera ofrecer lo que yo veo como valioso para poder honrarlos? Ahora, la liviandad de acción en cuanto a estos principios hace que se violenten. Y eso afecta a la realidad porque como todo se rige en el ámbito espiritual, lo que violentemos siempre en el plano terrenal se refleja. La idolatría es lo más castigado. La idolatría es lo que más castiga al Eterno. Porque es la manera como se deshonra a Él. Al compararlo con algo inferior que es creación. De la misma manera, nosotros deshonramos a nuestros padres cuando los colocamos a ellos en un plano inferior y hay personas, amigos, compañeros que son más importantes que ellos. Cuando nosotros podemos discutir y llegar a pelear o incluso a enemistarnos con ellos por defender a un amigo que hoy está y mañana no sabemos.
Que nosotros debamos tener una postura en cuanto a la forma como nuestros padres ven a nuestra pareja, claro que sí, porque la Torá dice que nuestra pareja se hace una carne con nosotros. Y la Torá misma dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Entonces, la forma como yo puedo respetar o dar a respetar a mi pareja delante de mis padres, es evidente que es válido, siempre y cuando que la defensa de ellos no sea en detrimento de deshonrar a mi padre o de afectar mi relación con mi padre. O sea, cada cosa en su lugar. Porque a veces los padres quieren intervenir de acuerdo a lo que ellos ven como por el bien de sus hijos. Y opinan, comentan, critican, cualquier cosa que esté relacionado con su pareja. Y esto pudiera aceptarse y puede ser visto como desean lo mejor para mí y se lo agradezco. Pero siempre hay que establecer como límites. Porque la forma como yo puedo presentar a mi pareja es la manera como ellos también van a tratar a mi pareja. Y se entiende que puede ser una pareja que tenga muchos defectos, muchos errores. Bueno, eso es algo que yo tengo que ver y considerar para evaluar por qué me casé con esa persona. Si me equivoqué, fallé, bueno, puedo corregir. Porque la Torá establece la salida que hay para eso, porque el matrimonio no es una prisión de una cadena perpetua. Ahora, así como yo tengo una relación con mis padres y de esta manera establezco una conexión fuerte con ellos, de igual forma lo hago con el Eterno. Así como yo puedo ver a mis padres a través de ese enfoque del agradecimiento porque me dieron la vida, ¿qué puedo dar yo a ellos a nivel de honra cuando yo entiendo el valor que posee la vida? Cuando yo estoy en este mundo gracias a que el Eterno los utilizó. Entonces, cuando yo empiezo a despertar y a tener conciencia, yo puedo honrar a mis padres porque les doy un gran valor. Y entonces, estando vivos, yo los atiendo, estoy pendiente, los cuido y una serie de cosas que yo voy a aportar. Ese aportar no está sujeto a que otros aporten o no. O sea, yo no voy a aportar porque los otros aportan. O yo voy a aportar y voy a ayudar a mis padres siempre y cuando mis otros hermanos también ayuden. La relación es personal. Si mis hermanos honran a mis padres o los ayudan, Baruch Hashem. Pero si no lo hacen, yo no lo voy a dejar de hacer. Porque si yo tengo conciencia de esto y yo tengo revelación de lo que ellos representan, yo soy el que le estoy dando el valor. Mi valor no depende de la forma como ellos lo vean y lo valoren, sino como yo lo veo. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero es que el Padre es de todos nosotros, entre todos tenemos que hacerlo. Sí, en una reunión se puede plantear, se ve muy bonito y todo. Pero ¿cómo tú haces que alguien tenga conciencia de algo tan básico y elemental que es el hecho de que tienen vida? Es como para decirle, vamos a partir de este punto. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque estos señores nos dieron vida. Nos criaron, nos levantaron, nos dieron lo mejor a pesar de los defectos, los errores, a pesar de las carencias, porque a lo mejor económicamente no tenían todo, pero hicieron lo mejor posible. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud con ellos? ¿Se los agradecemos o no? ¿Los valoramos o no? ¿Los respetamos, los honramos o no? Cada quien considerará, de acuerdo a lo que evalúe, la forma de honrar a su padre. Pero mi forma de honrarlo va a depender del valor que yo le doy, y eso no está sujeto a la forma como mis hermanos vean a mi padre. Eso es lo que yo veo, porque la relación es personal. Entonces, si la honra a los padres es el único mandamiento que promete una vida con bienestar, con prosperidad, pero también nos da
la opción de esa puerta al mundo venidero, de ser parte del mundo venidero, entonces los que honran a sus padres son bendecidos. Los que honran a sus padres son bendecidos. Jeremías 35 habla en cuanto a esto. Pero de nada vale decir, yo tengo a mis padres, pero no estoy pendiente, no los atiendo, ni nada por el estilo, y al momento en que ellos fallecen, entonces yo me echo a morir. O sea, eso de verdad que deja mucho que desear. Porque si tú no estabas atendiéndolo, si tú no estuviste pendiente, si tú no velaste por ello, ya para ti, con tu accionar, es como si estuvieran muertos. Que ahora sabes que físicamente lo están, sí, pero a través de tus acciones mostraste que lo estaban. Entonces ahora que murieron, entonces yo quiero hacer muchas cosas en la funeraria, en el entierro. No, ya eso no lo ven ellos. Ya eso no lo disfrutan. Ya ellos no están, simplemente está el cuerpo. Lo que teníamos que hacer, lo íbamos a hacer en vida. Y eso es algo que pudiera darnos a nosotros satisfacción. Pero la satisfacción más grande es cuando nosotros decimos, yo en vida hice todo lo que pude. Pude aportar y dar de mi tiempo, de tantas cosas, para cuidarlos, para velar por ellos, mientras que ellos estuvieron. Y eso es lo que a mí me llena. ¿Qué hizo cada quien? Eso es asunto de cada hijo. Asunto consigo mismo y asunto con el Eterno. Pero si nosotros entendemos esto de esta forma y lo vemos como algo que se transforma en bendición para nuestra vida, la manera de tratar o de accionar en favor de nuestros padres va a ser otra. Miren que Salomón, que es muy reconocido por la sabiduría, instó a los hijos a respetar a sus padres. En Proverbios capítulo 1, capítulo 13, capítulo 30, menciona el hecho de respetar, de honrar a los padres. Aunque ya no estemos directamente bajo su autoridad, no podemos obviar el mandamiento de honrarlos. Y así como nosotros establecemos parámetros de cómo debe ser la actitud de nuestros padres hacia nuestra pareja, nosotros también debemos establecer los mismos parámetros de cómo nuestra pareja se refiere o habla de nuestros padres. Esas son cosas que se deben tratar, que se deben plasmar antes del matrimonio. Nos vamos a casar, ¿cómo va a ser nuestra relación en cuanto a tus padres, a los míos? Si hay un problema en mi familia, si hay un problema en la mía, si tú intervienes, si no intervienes. Eso es sumamente importante. Porque eso es lo que va a traer como resultado que el matrimonio se mantenga siempre sano. No, esa es la familia de él, yo la respeto y eso es algo que él debe tratar con sus padres. Yo en eso no voy a intervenir. Si mi esposo o si mi esposa me piden a mí una opinión en relación a algo que se está dando dentro de la familia, yo voy a opinar, pero opino con respeto. Si mis padres de la misma manera yo voy y les digo a ellos lo que yo estoy viviendo en mi casa con mi pareja, porque ellos tienen más experiencia, madurez y una serie de cosas para saber cuál es su opinión, ellos también pueden dármelas con respeto. Entonces eso es lo que hace que nosotros desarrollemos relaciones sanas. El problema es cuando pensamos que las relaciones caminan solas, que eso funciona sin que nosotros estemos pendientes o atendiendo la relación, sea con uno, sea con otro. Debemos tratar a nuestros padres de la manera en la cual nosotros también con reverencia nos acercamos a nuestro Padre Celestial.
Y eso lo vemos en Hebreos 12, en Malaquías capítulo 1. O sea, para honrar a nuestros padres, podemos primero reconocer y aceptar su autoridad. Segundo, tratarlos con respeto. Otro punto, prestar atención, oír, cuidarlo, especialmente cuando son mayores. Agradecer todo lo que han hecho. Pasar tiempo con ellos. Y sobre todo, aquellas cosas que no nos dieron o aquellas cosas que nos hicieron y nos sentimos heridos, o por los errores o por las faltas que ellos llegaron a cometer, o por cierta injusticia, o porque a mí no me gustó lo que mi papá le hizo a mi mamá, o yo no estoy de acuerdo con lo que mi mamá le hizo a mi papá, o esa tensión entre ellos me afectó emocionalmente. Otra forma de honrarlos es aprendiendo a perdonarlos, perdonándolos. Algunas personas dirán, More, yo quisiera perdonar, pero el asunto es que ya ellos murieron, ya no están. Y de alguna manera siento como esa deuda, tengo esa espinita ahí guardada. Los rabinos enseñan algo que se llama el principio de la silla vacía, que aplican para efectos del tribunal cuando alguien es llevado a un juicio y de pronto hay intereses de por medio. O sea, van a llevar a juicio a un familiar mío, yo soy el juez, evidentemente yo no voy a actuar con objetividad, porque yo no voy a sentenciar a alguien que yo amo a pesar de los errores que tenga. Entonces, como yo no soy imparcial, la justicia se ve afectada y a eso se le llama la silla vacía. Pero también es la forma como nosotros podemos visualizar a nuestros padres en un momento dado donde no pudimos tratar con ellos lo que por dentro sentíamos. O sea, aquello que nos afectaba. O sea, no tuvimos la oportunidad para decirle, mira, esto que pasó hace tiempo, lo que experimentamos, lo que nosotros vivimos, no me gustó, me afectó, me cayó mal, o esto para mí fue desagradable, o esto me generó este trauma, lo que sea. Como no tuvimos esa oportunidad para hablar, para exponer, para desahogarnos, y que quedara todo como que claro entre nosotros, entonces los rabinos aconsejan que nosotros podemos crear un momento donde, usando nuestro dimión, que es la imaginación, podamos pensar o visualizar que mi papá o mi mamá están delante de mí y yo hablo con ellos y de esta forma yo puedo desahogarme y pedir perdón, a pesar de que no están. Pero utilizo esa figura como un medio para sanear mi alma. Y de esta manera puedo lograr algunas cosas, y es que cuando yo voy a sanear eso y me siento en paz con ellos, pero conmigo mismo, los estoy honrando. Y eso trae como consecuencia que podamos hablar de ellos con paz, que podamos tener una mejor relación con autoridades, que tengamos una mejor relación con nosotros mismos, una vida más tranquila, que no tengamos algo por allí pendiente, que no tengamos algo por allí que nos afecta, nos atormenta, porque ya arreglamos cuenta, ya pudimos hablar y tratar todo lo que nosotros vivimos o no. Muchos, y le damos gracias al Eterno, estando, por lo menos en mi caso, que mi papá falleció, yo pude sentarme con él y hablar con él de muchas cosas, muchísimas. Nos encerramos en un cuarto, estuvimos hablando, compartiendo, le pedí perdón y él empezó a contarme o a hablarme de cosas que en mi edad o en medio de mis desconocimientos
yo lo juzgué o lo evalué o lo vi de una forma incorrecta por no saber muchas cosas que en ese momento él me compartió. Y cuando me las compartió yo dije, el equivocado fui yo. Evidentemente en el momento nuestros padres no nos dan todas las explicaciones que queremos o que necesitamos porque por amor a nosotros a lo mejor no nos ven que tengamos la capacidad de poder asimilar, de poder evaluar lo que nos están diciendo. Y para ellos puede ser doloroso, pero es lo mejor que quede así, incluso pagando el precio de que un hijo pueda ser indiferente o en un momento dado no tratar de la mejor manera a su papá o a su mamá, o incluso algunos han llegado hasta enemistarse. Y no debería de ser, porque es algo que nosotros como hijos del Eterno debemos cuidarnos muchísimo. Los únicos perjudicados somos nosotros. Efesios 6:4 dice de la siguiente forma. Y cuando leo esta cita, recuerdo un caso particular con una familia que sus hijos, por ser adolescentes, estaban en ese momento que querían hacer muchas cosas y su mamá trataba de sobreproteger, incluso los sobreprotegía y no les permitía nada y una serie de cosas. Y ellos a veces se sentaban así como que retiraditos a oír las clases que yo daba. Y yo hablé sobre Efesios 6:4, donde dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ellos a lo mejor no recordaron muchas de las cosas que yo enseñé, a lo mejor ni prestaron atención, pero Efesios 6:4 jamás lo olvidaron. Siempre que se presentaba algo, le decían a su mamá, recuerda Efesios 6:4, no provoques a ira a tus hijos. Y de alguna forma lo empezaron a utilizar como una manera de chantaje o de usarlos en su favor, evidentemente al pervertir una cita. Porque la palabra en ningún momento está diciendo que los padres tienen que aceptar cualquier cosa para no provocar a ira a sus hijos. Eso no es lo que dice la Escritura. Vamos a ver otras citas, a ver cómo aparece. En la Biblia al día dice, y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, no podemos agarrar una cita a medias. Tenemos que tomar por completo lo que se está estableciendo para ver qué es lo que espera el Eterno de nosotros. La Castellán dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, sino por el contrario, educadlos con disciplina y en la instrucción del Señor. La Biblia Jerusalén dice muy parecido. Dice, la Hunerman dice, los padres no enojéis a vuestros hijos, sino criadles en enseñanza y amonestación del Señor. La Martín Nieto dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, sino educarlos en la disciplina y en la corrección, como quiere el Señor. ¿Ok? Importante. La Nácar Colunga dice muy parecido. Vamos a ver la Kadosh. Dice, padres no irriten a sus hijos para que se resientan. En cambio, críenlos con disciplina y guianza del Adón. La versión moderna dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino educarlos en la disciplina, amonestación del Señor. Casi todas estas dicen de la misma forma. Igual la Biblia textual. El Código Real dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y los mandamientos del Eterno. La CST dice, en cuanto vosotros padres no provoquéis la ira de vuestros hijos, antes bien educadlos y cuando sea necesario amonestadlos en la disciplina llena de amor del Señor.
Entonces, aquí hay cosas que son importantes aclarar. Lo primero que está enseñando o que nos está mostrando Pablo es que nosotros debemos educar a nuestros hijos, que debemos instruirlos, que debemos corregirlos. Dice, debemos amonestarlo en disciplinas llenos de amor, porque a veces la forma de amonestar es con rabia. Entonces termina gritando, ofendiendo, insultando a su hijo y no es la forma. Incluso con gritarle no gana nada. Una persona cuando le gritan se bloquea. Entonces, si se enseña, si se cría con disciplina, si se guía conforme al Eterno, la relación va a ser mucho mejor y se evitará provocar la ira de los hijos. Dice la cita que no provoquemos la ira de ellos. Entonces muchos pensarán, quiere decir que yo tengo que aceptar todo para que no se enojen, aún aquellas cosas que son indebidas. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que al criarlos en disciplina, cuando los amonestamos en el Señor, entonces la consecuencia es que no vamos a tener ese tipo de situaciones donde genere una tensión que provoquemos la ira de nuestros hijos. Ahora, es evidente, y lo vemos en Colosenses capítulo 3, que los padres deben tratar a sus hijos con respeto, que deben ser empáticos, que debe existir niveles de tolerancia, que debe existir el amor, la paciencia, porque ellos no lo saben todo. Pero la mejor forma de educarlos, de criarlos, es que nosotros con nuestra conducta y comportamiento les estemos mostrando un modelo de cómo debe ser la vida de una persona. La frase original, cuando vemos el hecho de no exasperen o no irriten a sus hijos, es para que ellos no se desalienten, es para que ellos no se desanimen, no vayan a tener un concepto de ellos que no es, y de esta forma evitar que se aparten del camino, se distancien de los padres. O sea, la frase sobre todo destaca la responsabilidad de los padres como cabeza del hogar. Asegurarse de darle la mejor crianza, de darle la mejor instrucción, dándole los mejores ejemplos, porque ellos aprenden mucho con lo que ven y mucho más que aquello que oyen. Toda disciplina debe estar basada en el amor. Si una persona está bravo con su hijo, no es el momento como para hablar y llamar la atención, porque no lo va a hacer de la mejor forma, al menos que sea alguien que haya trabajado mucho sus cualidades. Si no, imposible. La crítica constante, la negligencia emocional, la carencia física les causa también mucho daño. Incluso la disciplina excesiva también los afecta. Pero eso no quiere decir que tengamos que permitir todo lo que ellos dicen o hacen, porque entonces nosotros nos hacemos parte del problema. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que ya él está grande, él decide, yo no me meto en eso. Eso es un grave error. ¿Cómo que no me meto en eso? Si nosotros somos los responsables de ellos, a pesar de que ya sean mayores de edad, la paternidad sigue vigente. O sea, el ejercicio de un padre no deja de ser. Y por eso se entiende también las palabras de Pablo como una advertencia hacia los padres en cuanto a su conducta y la forma como deben actuar frente a sus hijos. O sea, los padres deben conducirse con madurez. Un padre no puede conducirse despóticamente contra su hijo y descargar sobre ellos su frustración y su hostilidad, o querer que ellos sean los que llenen los vacíos que tiene alguno de ellos.
Entonces, bueno, como yo me separé y mi esposo no está, entonces ahora la responsabilidad recae sobre esta persona que está en mi casa. No. Nosotros podemos enseñarles a ellos la responsabilidad, lo que significa un hogar y una serie de cosas, pero no delegar la responsabilidad y asumir que este hogar, entre esa persona y yo, lo vamos a levantar. No, me toca levantarlo a mí. Que esa persona en gratitud y consciente de que esa es su casa apoye o ayude, bendito sea el Eterno. Porque le estamos enseñando a ser responsable y mañana lo va a poner en práctica en su casa. Pero a veces vemos que los padres cometen el error de que a sus hijos pequeños a veces los termina criando el hijo mayor. Entonces como que, bueno, yo crié este grande, ahora tú ayúdame a criar el pequeño. No, tú tienes que criarlos a todos. A todos. Y a todos por igual. Porque ese es otro problema. Nosotros somos estrictos con los mayores y permisivos por completo con los menores. A los mayores no podían ni de moverse de la mesa, ni hacer esto, ni hacer lo otro. Los pequeños pueden brincar arriba de la mesa. Entonces siempre vemos al menor, hablando desde la posición del hermano, vemos al menor como que a este sí le permiten de todo, pero a mí no me permitieron nada. Y puede ser gracioso y todo, pero de alguna forma hay cierta espinita ahí dando vuelta. Entonces, uno no puede ser inconsciente y actuar de esa forma que es hasta cruel con un hijo. Eso es lo que va a evitar que ellos se enojen, que ellos se irriten. Porque al fin y al cabo ellos pueden pensar, pero es que yo soy su hijo. Yo voy a asumir mi responsabilidad de hijo. No de padre ausente, no de esposo ausente, ni nada por el estilo. Y eso a veces no se ve. Y eso es algo que debemos corregir. Igual los hijos. Los hijos piensan que los padres están para ayudar, para criar a sus hijos, para apoyarlos. Cuando yo salgo tú te quedas y lo cuidas. Yo no puedo hacer eso, ahí lo tienes. Entonces el abuelo se transforma en padre porque ahora le ha delegado toda la responsabilidad su hijo o su hija y eso no es correcto. Porque quien tiene que modelar el carácter de un hijo es un padre, no un abuelo. Ya él hizo su rol. En un momento, una emergencia o algo, ok, perfecto, yo lo cuido, pero que, bueno, aquí está. Y al otro día, y aquí está. Y al otro día, y aquí te lo traigo. No es el deber ser. O sea, nosotros debemos buscar las formas y en este mundo, en este sistema que a veces se hace complicado, pero debemos buscar la forma de que ellos puedan crecer realmente teniendo un modelo apropiado de papá y de mamá. No de abuelo papá o abuela mamá. Porque llega un momento en que los hijos respetan más a sus abuelos y terminan viendo a sus padres como alguien que es en la familia, pero no es tan relevante. Y eso es uno de los problemas graves que hay en este tiempo. Un problema muy grave. O sea, la imagen totalmente deformada de los padres está causando un problema de identidad en los hijos. Nosotros debemos criar, disciplinar, corregir, educar constantemente a un hijo. Siempre. Y de esta manera poder mostrarle un camino que él pueda transitar correctamente. Entonces, si yo estoy haciendo las cosas conforme a la Torá y mi relación con mis hijos es conforme a la Torá, no vamos a tener problema. Y si vemos que ellos están actuando fuera de eso, yo me tengo que sentar con ellos y decirle, mira, yo te quiero mucho, te amo y todo, pero que no se te olvide, tu papá soy yo. O sea, yo no soy un amigo, un compañero, un muñeco, una mascota, ni nada por el estilo.
Por lo tanto, tienes que aprender a respetar. Este es el respeto y se le dan hasta los conceptos. Porque incluso a pesar de que puede ser una palabra muy común, la persona no tiene claro la definición. Si no, vean como muchas personas dicen a alguien cuando tienen un problema, bueno, fulano, mira, con todo respeto. Y dicen con todo respeto. Lo que viene después es puro insulto. Con todo respeto, pero es que tú eres esto y lo otro y lo otro. Oye, pero con todo respeto, pero tú tal cosa y tal cosa. Entonces, ¿dónde queda el todo respeto? Cuando lo que viene después es puro irrespeto. Entonces, esa mentira es la que nosotros vemos regularmente. Entonces, la palabra respeto puede ser muy común, pero se violenta cotidianamente, porque no se establecen parámetros ni límites. Y eso es algo que nosotros debemos cultivar. Yo puedo amar mucho a mi papá, yo puedo amar mucho a mi mamá, pero los respeto. Yo sé cuál es su posición, yo sé quiénes son como autoridad y eso no va a afectar mi relación con ellos. Porque muchos piensan que eso entonces los afecta, entonces ahora no me va a hablar todo, no me va a decir. No. Entonces no le está enseñando los modelos correctamente.